Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con esta clase declaramos el inicio del curso de Biología de primer grado. Nos sentimos muy complacidos de poder acompañarte en esta aventura de descubrimiento de los organismos y seres vivos de nuestro impresionante universo natural. Para iniciar el trabajo en este grado y curso, exploraremos uno de los instrumentos más fascinados creados por el ser humano, el microscopio. Conoceremos algo de su historia, pero sobre todo aprenderemos y reflexionaremos sobre sus posibilidades y alcances, en torno a lo que ha significado para el desarrollo y la innovación científica y tecnológica de la humanidad. Desde primaria has estudiado diversos aspectos y elementos del mundo natural, algunos de grandes dimensiones, otros medianos y también diminutos. Con lo que has aprendido hasta hoy, responde las preguntas. Anota las respuestas en tu cuaderno, pues las utilizarás al final del trabajo de hoy. ¿Qué sentido es el que nos permite percibir las formas, imágenes, dimensiones, profundidades, colores, entre otras cosas de nuestro entorno? ¿Cuál es el órgano vinculado con este sentido? ¿Qué instrumentos se utilizan para potenciar la percepción de este sentido? ¿Cuál de ellos es el que nos permite observar los elementos más pequeños? Es gracias a nuestros sentidos que podemos comprender, conocer y movernos en el mundo que habitamos, porque gracias a ellos recibimos la información para hacerlo. La vista es uno de nuestros sentidos guía y podemos ver a través de los ojos, que son los órganos que pueden detectar la luz, y a partir de ello percibir imágenes en diferentes dimensiones, con sus formas, texturas, tamaños, proporciones y colores. Pero la capacidad de resolución del ojo es limitada. Los humanos solo podemos percibir objetos de un tamaño mayor a 1/10 de milímetro. Podemos ver un edificio, una libreta, un gato, un árbol, pero no una partícula de polvo o una bacteria, por ejemplo. Si queremos ver objetos, seres o elementos imposibles para la capacidad de nuestro ojo, necesitaremos utilizar, según el tamaño de lo que deseemos observar, una lupa o un microscopio. Retomando la bacteria, con un microscopio podríamos verla perfectamente. Sin embargo, para lograrlas percibir con nuestro sentido de la vista, necesitaríamos que se congregaran, por lo menos 1 millón de ellas que, en esa cantidad, apenas serían del tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿No te impresiona que un instrumento sea capaz de revelarnos tanto de un mundo para nuestras capacidades invisibles? Sin embargo, el microscopio también tiene un límite, pero se han creado otras herramientas que pueden utilizarse cuando su capacidad de percepción ha sido rebasada. Para empezar, te invito a ver el siguiente video que nos habla del origen del microscopio. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en la Tierra. La mayor parte de la vida es invisible. Todavía tenemos la idea de que somos lo más importante en la Tierra y en realidad somos solo los espectadores. Los microbios están trabajando. ¿Qué hacemos cuando vemos algo que nadie ha visto antes? L-E-Y, Leuven, se pronuncian con una B, Hoek, Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek. Era comerciante textil en la ciudad de Delft, Países Bajos. Y la razón de su interés por los microscopios es un misterio. Realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. La calidad de su microscopio era excelente. Fabricó 540 instrumentos pequeños y solo mostró algunos. Nunca reveló cómo había fabricado sus lupas.
Robert Hooke en Inglaterra escribió este maravilloso libro, Micrografía. Las primeras observaciones del pequeño mundo con una lupa. Una de las primeras cosas que Leeuwenhoek hizo fue observar las cosas que Hooke había observado. El aguijón de una abeja, la pata creo que de un piojo. Pero vio algunas cosas que Hooke no vio porque sus lupas eran mejores. Era verano, corría agosto. Los días son tan largos que las algas crecen mucho en el agua. Él las llamaba nubes verdes. Era curioso y llevaba un recipiente de vidrio, un frasco, que llenó con agua. Al día siguiente, lo puso bajo la lupa y vio vetas verdes. Entre ellas encontró pequeños animales. Eran muchísimo más pequeños, como 1000 veces más pequeños que nada que hubiese visto. Y creo que dijo, confieso que no podía hacer otra cosa que admirarlos. Leeuwenhoek las llamó en holandés diertjens, y diertjens es el diminutivo de la palabra dier. Dier, D-I-E-R. Esta palabra significa animal en holandés. Leeuwenhoek los llamó pequeños animales. Todo era completamente nuevo. La palabra microorganismo no existía en ese entonces. La palabra bacteria es del siglo XIX. Fue como Adán en el jardín del Edén que, en el Génesis, nombró a todos los animales. Era un mundo completamente nuevo y él era la primera persona allí. Escribió una carta a la Royal Society, organización pionera en practicar la ciencia experimental. Los miembros decían, ¡santo cielo, qué es esto! Al principio no lo creían. Finalmente, otros miembros de la Royal Society también pudieron verlo, y el resto es historia. Y así él descubrió muchas cosas. Esperma, glóbulos rojos, protozoos y bacterias. Que nadie había visto antes. Fue la primera persona en ver todo lo que había analizado durante 50 años. Van Leeuwenhoek quería ver estas cosas y realmente lo hizo. Pero ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Observamos el árbol de la vida y solamente esta parte diminuta es todo lo que vemos. Todo organismo superior está cubierto por dentro y por fuera con bacterias. No estaríamos vivos si estos pequeños compañeros no trabajaran incansablemente para darnos genes y proteínas que nuestro genoma no codifica. Además, tienen todo tipo de conductas fabulosas. Vibrio harveyi es una bacteria marina. Parece una salchicha y es muy rápida. Vibrio significa vibrar. Y lo que es asombroso es que si uno las observa agruparse, todas las bacterias, al unísono, comienzan a brillar en la oscuridad. Al estudiar este organismo bioluminescente, descubrimos que las bacterias se comunican con un lenguaje molecular. Pensábamos que las conductas sociales pertenecían a los organismos superiores. Ahora sabemos que las bacterias fueron quizás los primeros organismos de la Tierra en comunicarse por primera vez. Siempre estamos analizando un mundo desconocido. Nos impulsa a lo que desconocemos y la idea de que el mundo debe ser más complejo de lo que sabemos ahora. Y eso es inspiración suficiente para hacer un experimento. Tras surgir, su desarrollo no ha parado. En el siglo XIX surgió el microscopio, llamado óptico mejorado, y se generalizó su uso en comunidad científica. Entonces, fue posible observar las estructuras de los tejidos y células y las formas de vida microbianas.
La forma en que los microscopios ópticos logran lo que hacen su sistema de lentes, que permite aumentar varias veces la imagen del elemento observado al enfocar los rayos de luz que pasan a través del elemento en el estudio o que rebotan en él, amplificando la imagen. La estructura más pequeña que puede verse de forma nítida a través de un microscopio óptico tiene la longitud de 1/1000ª de metro. Así, con esta herramienta puedes observar tejidos, células, microorganismos, hongos unicelulares y casi todas las bacterias. Después del microscopio óptico, los avances tecnológicos dieron lugar al microscopio electrónico, y los hay de varios tipos. Esta herramienta, con mucho mayor poder de percepción, permite observar los elementos más diminutos como una mitocondria, por ejemplo. Para lograr dicha potencia, además de luz, utilizan haces de electrones que enfocan por medio de campos magnéticos y no de lentes. Algunos microscopios electrónicos permiten observar estructuras de unos cuantos nanómetros. Imagina de qué longitud estamos hablando. Si un nanómetro equivale a 1000 millonésimas de metro, sin embargo, esta microscopía también tiene un límite donde le resulta imposible captar elementos más pequeños. Aún con el surgimiento del microscopio electrónico, el óptico no cayó en desuso. Cada uno nos sirve para observar diferentes elementos. Con el microscopio óptico podemos, por ejemplo, observar nuestros glóbulos rojos, calidad y cantidad. Para un estudio de sangre, por ejemplo, porque es importante señalar que los microscopios electrónicos no son útiles para observar muestras biológicas vivas o con agua, porque requieren trabajar en vacío. Con el microscopio electrónico, por ejemplo, es posible ver y estudiar a detalle un virus, como el COVID-19, para observar sus características, composición, forma y estructura y tener elementos para combatirlo. Aunque por mucho tiempo se pensó que la microscopía óptica tenía un límite incapaz de superar, la mitad de la longitud de onda de la luz que impide mayor resolución. Los ganadores del Premio Nobel de Química 2014 demostraron que este límite puede superarse con la ayuda de moléculas fluorescentes. Así surgió la microscopía fluorescente de superresolución. Y así, los científicos pudieron también hacer uso de esta herramienta para acceder al nanomundo de las moléculas. Este avance permite estudiar las moléculas individuales dentro de células vivas, algo imposible de lograr con el resto de microscopios existentes. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido, pero lo harás utilizando uno de los métodos científicos, la observación. Y luego, con lo trabajado hasta este punto, formularás una hipótesis que escribirás en tu cuaderno. ¿Listo? Observa a tu alrededor e identifica el elemento más pequeño que puedas percibir. Ahora, considerando si es vivo o no, elige el tipo de microscopio con el que lo observarías. ¿Lo tienes? Escribe una hipótesis donde digas brevemente qué elementos esperarías observar al estudiarlo con ayuda del microscopio. Es momento de retomar las preguntas que respondiste al inicio de la clase. Observa tus respuestas y reformúlalas, en caso de ser necesario. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué te gustó más? ¿Qué no llamó tu atención? ¿Cuáles crees que sean las aplicaciones concretas de lo observado y descubierto a través del microscopio? Muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido muy motivante saber que estás aquí, comprometido con saber más para estar mejor. Nos vemos en el siguiente programa.